Exit 610 Tower, LA Tower, runway 25 right, line up and wait, caution way turbulence, traffic will cross downfield. 25 right, line up and wait for Exit 610. Skywest 3637 at Lima, cross runway 25 right, and then turn left onto Bravo in November in the north route. Then cross 25 right, and Skywest 3637. Tahiti 7 heavy contact departure. Departure Tahiti 7, bye. Tower 461 is ILS 5 left. Spirit 461 LA Tower, caution way turbulence, turn chill of a heavy Airbus, runway 25 left, clear to land. Clear to land 5 left, sir, 461. Exit 610 on have Docker, runway 25 right, clear for takeoff. Exit 610. American 899 at Juliet, hold short of runway 25 right. Short of 25 right at Juliet, American 899. Exit 610, contact departure. Tower departure for Exit 610. Tower, American 899. Yes. Turn down light on the approach lighting system right in front of the E-mount of the center white light. Okay, thank you. American 899, thanks for that. At Juliet, cross runway 25 right and contact ground point 75. Okay, clear to cross 25 right Juliet, turn right and point 75. Omnia 7766 heavy, LA Tower, the next rail is on an 8-mile funnel, runway 25 left. Line up and wait. Line up, wait, 25 left on the 7766. China Eastern 7577 heavy, taxi westbound on hotel and remain this frequency. Taxi westbound hotels, maintain frequency, China Eastern 7577. Omnia 7766 heavy, wind 230 at 20, gust 27. RNAV Hyper, runway 25 left, clear for takeoff. RNAV Hyper, clear takeoff 5 left on the 7766. China Eastern 7577 heavy at Juliet, cross runway 25 right and contact ground point 75. Juliet, cross runway 25 right and contact 121.75, China Eastern 7577.
Omni 7766 Heavy, contact departure. Good night for Omni 7766. Buenas noches. ¿Cómo andamos todos? Bienvenidos. Arrancamos nuevo directo. ¿Cómo anda? Es lunes. Ayer estuvimos haciendo un poco de desafíos de aterrizaje el domingo. Para los que no vieron el directo, hicimos directo el día domingo en la noche y vamos a hacerlo también este domingo que viene. Gracias a Dios estamos acá. Vamos arrancando, chequeamos que esté todo bien, verificamos que esté la gente ingresando. Voy a compartir, denme un segundo por favor el link. Ahí está, ya está acá. Ahora falta poner en el Instagram. Saludamos a los que se van uniendo, a los que van participando. ¿Cómo anda? Creo que está bien, ¿no? Ahí mandándole el link por WhatsApp al grupo. Creo que la gente entra puntual, así que se les agradece, jóvenes. Ítalo, ¿cómo anda? A Jerry García, Leandro Gómez, dice, buenas noches Capi, ¿qué novedades? Todo bien, todo tranquilo acá, cansado, te cuento, estamos en un montón de ajetreos en la casa, pero gracias a Dios estamos todos bien, así que no nos podemos empezar a quejar desde el lunes porque este es una semana larga y difícil, así que hay que meterle con ganas. Empezar cuesta, pero lo bueno es que ya se va a acabar el año, ¿no? Y ya tenés otra excusa ahí para variar. Meta, ¿quién más anda participando por acá? Te voy a dar me gusta aquí. Dame un segundo. Vamos a pegar aquí el post. Le vamos a avisar a la gente de Instagram que ya estamos arrancando directo. ¿Ok? Mientras vamos viendo aquí y les voy mostrando lo que viene a ser el link del sorteo. No se olviden, jóvenes, por favor, el sorteo de los 1000 seguidores. Ya somos, ¿cuántos somos? Ya somos 953. Vamos, hay que avanzar ahí poco a poco. Hay que ir viendo que se pueda subir. Ok. Vamos con la meta, ¿no? La meta es poder llegar a los 1000 antes de fin de año. Si se puede, muchísimo mejor. Así cerramos el año con broche de oro. Aquí les voy a dejar la publicación para que lo vayan chequeando. Denme un segundo mientras nos vamos acomodando aquí. Hoy es noche de inglés, por si acaso, para los que quieran practicar, para los que quieran ver, ¿no? Tener ahí un vistazo les va a servir mucho. ¿A quién de los que está aquí ha descargado el material? Si pueden me avisan. Ahí está la polera, la gorra y la taza. Mira que no me ha contestado la ganadora del premio de Cochabamba. No sé si lo habrá recogido o no. Le voy a escribir, le voy a preguntar, ¿no? Porque ya son 3 días. Yo le mandé el paquete el 24 de diciembre y ya estamos en 27. Obviamente no sabemos si está ocupada o no, pero cuidado lo pierdan allá en las encomiendas, pues no, en la flota que dicen. ¿Será que lo pierden? ¿O hay fe en la humanidad todavía? Vamos a chequear eso más ya. Si alguien la conoce, creo que Ítalo la conocía, ¿no? A la ganadora. De igual manera yo le voy a preguntar aquí por directo en Instagram, que a ver si ya pudo ir a recoger el paquete, pues para que estemos tranquilos, pues no. ¿Sí o no? Porque todos ahí estaban felices que ella había ganado. Estamos en día lunes 27 de diciembre, estás a 31 grados centígrados, hace un calor terrible. Ya salió el pronóstico del tsunami, ¿no? De que va a empezar otra vez las lluvias desde el día jueves. A ver qué tal nos tratan las lluvias, ¿cierto? Aquí le vamos a poner este acá, acá y este acá, listo. Compartir. Esta mi pantalla quedó mal. Le cuento que mi pantalla quedó terriblemente mal después de que se dañó, pero ya ni modo.
Se trabaja con lo que se tiene y se tiene que buscar resultados. Eso tiene que ser su mentalidad de tiburón. ¿Ah? Ahí está. Vamos a colocar esto acá. Pound. Ahora sí. Esto de acá lo ponemos por acá. Les mostramos el Instagram. Sí, esto de acá. Ahí está. Ok, ya está. Check. Yes. Ahora sí, cerramos esto y nos quedamos aquí. Vamos el Instagram por acá. Y y ponemos aquí perfil. La noticia del día de hoy ¿vieron la noticia del día de hoy? Ejecutivos de Boeing y de Airbus piden que se retrase el despliegue de tecnología inalámbrica del 5G en Estados Unidos. Ustedes ya saben de que estaba programado, ¿no? Y planificado que para este 2022 la tecnología 5G ya sea lanzada al mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué es el peligro? Porque dicen que pueden haber interferencias con los equipos de navegación aérea. Es buena esa noticia, la pueden chequear más tarde. Del director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, y el director ejecutivo de Airbus Americas, Jeffrey Kidnell, instaron este lunes a la administración Biden a retrasar el despliegue previsto de los nuevos servicios inalámbricos 5G, alejando que podría perjudicar la seguridad de la aviación, ¿ok? Entonces, las interferencias del 5G podrían afectar negativamente a la capacidad de las aeronaves para operar con seguridad, decía la carta, añadiendo que podría tener un enorme impacto negativo en la industria de la aviación. Así que vamos a verificar. ¿Qué tal esa noticia? Vamos a ver, le vamos a dar aquí su me gusta y su corazón. ¡Pam! Eso siempre es bueno. Luz María, bienvenida. Fernando Torrico, ¿cómo anda? El chico ambulancia. Ahí está, que le hago me gusta. No hay más jóvenes. Vamos. ¿Dónde está el PDF? Está acá. El audio está por acá. Juan R. Medina, ¿cómo anda? Ayer entró Juan, ¿no? Sí, ayer estuvo pasando por acá Juan, me acuerdo. Ayer en lo que estábamos practicando los desafíos de aterrizaje. Vamos a poner aquí este y voy a colocar también otro para ver las respuestas. Ya necesitamos una para ver las respuestas y otro para ver las transcripts, ¿no? La que se escribe de lo que hablan. Estamos en el capítulo 1, Le Capit Unit 1. ¿En qué exercise estamos? En el 11. Aquí estamos, page 10, ¿no? Ahí está, page 10, aquí está, ¿no? Esto de acá, nos toca el audio, nos toca otro audio. Bueno, voy a entrar al Discord porque quedé que el que quería participar iba a poder participar, así que el que quiera entrar a Discord y participar del enlace, ¿no? Para que estemos conversando por ahí, ingresa. ¿Están todos en el canal de Discord aquí? Si no, voy a tener que pegarle el link otra vez a la descripción. Escritorio, aquí en juegos, Discord, ahí está. Vamos a conectarnos a ver ahí qué aparece. No he estado muy continuo por ahí, voy a estar verificando si es que hay alguien nuevo. Home. Ahí está Willy, nos acaba de mandar saludos, le vamos a mandar aquí saludos también. Saludos, buenas. Eso es. Chao. Charlie Papa, comunidad. Sky is here, dice, ok. Voy a entrar a comunidad. Y voice connected. Ahí voy a estar. Voy a estar ahí en el Discord, como ya saben. Para el que quiera entrar, ahí van a escuchar y van a poder, no sé si quieren, pues no, participar contestando las preguntas o respondiendo ahí un poco, les va a servir bastante. El link, invitación, necesito invitación al enlace, dame un segundo, invite people, aquí está, edit link, expirate never, generate link, copy,
y lo vamos a pegar al chat del directo, ¿ok? Al chat del directo lo voy a pegar el enlace. Dame un segundo, jóvenes, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? Aquí estás. Comentar como Charlie Papa, control B. Y ya debería aparecer. ¿O no aparece acá? ¿Aparece el link? Tiene que estar. Ahí está, ahí está. Lo voy a fijar el link del Discord en los comentarios. El que quiera ingresar, participa. Y encuesta, tenemos que hacer encuesta como siempre. Vamos a poner acá encuesta. Ya estás participando, para que la gente que entre al directo sepa. Participando del sorteo de los 1000 seguidores. Y aquí ponemos sí, y aquí ponemos no. Guardar, ¡pam! Publicar, ¡pam! Activar, listo, ready. Vamos. Vamos a participar aquí. Ya está esto, check. Y no es más. Vamos a escuchar aquí los comentarios. Empezamos la semana, ¿no? Empezamos la semana con todo. Ahí está. El ejercicio 11 es el audio. ¿Hay audio? Ah, no. Dice... complete the 2 exchanges with the verbs in the box. Ah, ya. Para esto necesitamos la pizarra. Aquí lo bueno es que tenemos pues el open board. Aquí le doy escritorio, mira la magia que se hace aquí. Le das acá, le das a seleccionar por acá. ¡Pam! Página actual. Y ahora sí yo lo puedo rellenar y puedo escribir acá. ¿Viste? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Dice check out, keep up, stays up, get back, come in, get to, pass over. Check out es como revisar, keep up es como estar atento, stays up igual, ¿no? Es algo así de como que verifique, ¿no? Get back es como que vuelva, ¿ya? Come in como que vení o continúe. Van a disculpar, jóvenes, ahora sí se toma tereré sí o sí porque estamos a 31 grados y es un calor. Infaltable, infaltable. Come in, get to, ¿no? Es como que ir, como conseguirlo, pass over es vertical. Exchange 1, dice ATC, Air Traffic Controller, Wolf Air 60, good morning, identified, proceeding into Alba, vectoring 05. Wolf Air es la aerolínea, el nombre del avión, ¿no? Avión Wolf Air 60 debe ser el número del vuelo. Buenos días, identificado. Cuando te dicen identified, significa que ya te tienen en contacto radar. Mira, aquí, esto aquí, ahora sí está una belleza. Identified. El avión ya lo tienen en pantalla, el controlador ya lo tiene en pantalla. Proceeding into Alba. Alba debe ser una ubicación o un punto de chequeo. Vectoring 05, dice, como que vectoreado al 05. Y el piloto dice direct to Alba 05, Wolf Air 60, can I, y hay que rellenar una de estas palabras acá. This high speed a bit longer, Wolf Air 60. Ok. Yo creo que sería keep up, es como mantener. Can I keep up? Keep es mantener. Can I keep up this high speed a bit longer, Wolf Air? Es como que está preguntando al controlador si puede mantener esa velocidad alta o elevada por un momento más. ¿Ya? Y dice Wolf Air, for the time being, yes, I will get back. No get back, no. O ¿cómo puede ser? Check out to you, no. Vamos a ir escribiendo nuestra respuesta. Aquí sería keep up, si mal no me equivoco. Ya sabemos que también tenemos la respuesta y podemos comparar, ¿no? Keep up this high speed warfare for the time being, yes, I will back to you, get back to you, stays up, no, check out, no, serían get to you, in a minute, no, get back sería, como que voy a volver con usted
en un minuto. A ver, get back. O eso es lo que yo le llego a entender, get back. Es como que por el momento sí, puede mantener esa velocidad, lo llamo luego, algo así, lo llamo en un minuto. Exchange 2 dice, ATC, Bravo 67, will you let me know what your intentions are? Ah, mira, ese estilo, por ejemplo, ese ya no es inglés americano, ese es estilo de hacer las preguntas en inglés británico neto. Ya, modifican what your intentions are, dice, porque un gringo te dice what are your intentions, digamos, ¿ve? O sea, es como que la jerga cambia. Por eso es que es, no sé cómo se puede decir, como el español camba y el español de España, ¿no? Varía y uno se da cuenta. For the main landing gear. ¿Cuáles son sus intenciones para el tren principal? Puede ser que sea un avión que tenga una falla, ¿no? Roger dice, copiado, we'll try to lower the gear again, but if I am still unable to release the nose gear, dice, if it is still, a ver, acá hay otra palabra que rellenar. Voy a tachar las que ya no tengo. Ya no tengo keep up y ya no tengo get back. Ahí está. Sería Roger, ¿no? Copiado. Voy a intentar de nuevo bajar el tren. Dice, I will try to lower the gear again. Dice, but if I am still unable to release the nose gear, pero si yo todavía no soy capaz de bajar el tren de nariz, if it is still up, sería algo así. If it still stays up, then we'll land with all three up. ¿Viste? Si se mantiene arriba, voy a tener que aterrizar con el tren, con el tren arriba, dice. Con los tres trenes arriba. ¿Por qué? Aquí vamos a poner stays up. Stay es como quedarse arriba. Stays up. Significa que como que si el tren se queda arriba. El problema es que a este avión no le baja el tren de nariz y las principales sí. Entonces el piloto le dice, si no baja el tren de nariz, voy a aterrizar con todas las llantas arriba. O sea, el tren guardado. Voy a pansear, se le dice en español, ¿no? Voy a pansear el avión. ¿Ok? Bravo 67 dice, do you want to... Ahí está. Pass over for a lower... Sería pass over ahí. Como que pase sobre el aeropuerto para un low pass. Es hacer una pasada baja así. ¿Han visto? Como hacer una rasante, le dicen, ¿no? Que haga una pasada por el aeropuerto para que el controlador, ¿viste? Ahí sería check out. We can check out your landing gear when you come in. Sería, a ver, Roger, but have you got the fuel inside? Yeah, I firm when I get to you. The gear should be down. Ok, ya más o menos tengo la idea de qué es lo que vamos a hacer. Esto tiene que cuadrarles en su cabeza. A ver, espera. Esto tiene que cuadrarles en su cabeza, así les va a ser mucho más fácil terminar de rellenarlo. Entonces, la mente tiene que trabajar para darle la lógica a las palabras y el sentido más que todo a la oración. Ok. Aquí sería, do you want to pass over? Sería como que haga una pasada. Dame a ver, voy a escribir pass over y vamos a chequear ahí. Pass over for a low pass. We can check out, sería revisar. Check out. Como le dicen, no look out, pero acá check out es como que revisar correctamente. When you come in. Sí, come in. Come in. Y acá sería when I get to you. Sí, cuando yo vaya hacia ustedes. Get to you. The gear should be down. El tren debería estar abajo, dice. Entonces, Bravo 67. Bravo 67, Roger. Ok, make a low pass over. Ve, aquí está. Make a low pass over. Haga la pasada baja sobre la pista 23 over runway 23 for a landing gear check.
para una revisión del tren de aterrizaje. ¿Ve? Entonces leamos de nuevo. ATC Bravo 67, will you let me know what your intentions are for the main landing gear? ¿Me puede avisar por favor cuáles son sus intenciones para el tren de aterrizaje principal? Main landing gear significa tren de aterrizaje principal. Nose gear es tren de aterrizaje de nariz. Esa es la diferencia. Decir landing gear, ya, es las tres. Los tres trenes en completo. ¿Viste? A eso se refiere. Vamos saludando a la gente que se va uniendo. Estamos aquí practicando un poco, ¿no? De inglés. ¿Quién más anda por ahí? Ahí Ítalo le dio, me importa. Ok, eso es bueno que le importe. Vamos. Vamos resolviendo esto, ya, para que después no digan que no los saludo. ¿Listo? Estoy con una sed que no se pasa con nada. Roger, dice el piloto, pilot. Roger, we'll try to lower the gear again. Vamos a intentar bajar el tren de nuevo. But if I am still unable to release the nose gear, pues si todavía soy unable. Unable significa no soy capaz. Pero si todavía no somos capaces de release, esa es la palabra correcta utilizada, por eso es importante el vocabulario, ¿ya? Release es como que liberar. But if I am still unable to release the nose gear, si todavía no soy capaz de bajar el tren de nariz, ven como yo utilizo la palabra bajar y no liberar, eso ya es la interpretación de la oración, porque si yo traduzco correctamente al 100%, puede ser que no cuadre en nuestro idioma, ¿no? En nuestro lenguaje. But if I am still unable to release the nose gear, if it still stays up, then, fíjate que está utilizando dos if en una sola oración. El if es la condicional. ¿Viste? Si el tren de nariz no baja, si este se queda arriba, está haciendo dos, ¿viste? Si el tren de nariz no baja, es decir, este se queda arriba, then, ¿no? El then es entonces, will land, es we will, es contraducido, ¿no? Así como que pegado. Will land with all three up. ¿Cuáles son las three up? Las three up van a ser los tres trenes arriba, pues. Eso va a ser, ¿ya? Will all land with all three up. ¿Ok? No es más. Vamos, ¿qué más? Bravo 67. Bravo 67, do you want to pass over for a low pass? No, eso, todo esto que acabamos de escribir, estamos verificando que tenga lógica. ¿Cómo anda Carlos Copa? Bienvenido a bordo. ¿Cómo anda? Do you want to pass over? Porque fíjense que acá utiliza for a low pass. Quiere hacer make a low pass over. Ustedes pueden utilizar ese truco en los exámenes para verificar sus reoraciones. Si la palabra que ustedes están viendo para rellenarla la ven más adelante, ¿no? Te puede servir para chequear. Eso ya es usar su cabeza. No usen la cabeza como dice Rex de Toy Story, ¿no? Do you want to pass over for a low pass? We can check out your landing gear when you come in, ¿no? Como podemos revisar. We can check out, ¿ya? Podemos revisar your landing gear when you come in, ¿no? Cuando usted venga. Podemos verificar su tren de aterrizaje. Landing gear es todo el tren de aterrizaje, ya saben. Cuando usted venga. Ok, dice el piloto. Roger. Roger es el copiado. ¿Ya? Roger es el recibido. Ahí está. El recibido es Roger en inglés. Charlie Papa 1605. Autorizado. ¿Cómo es? Y copie tráfico en Lomas de Arena. Digamos. En inglés diría Roger. Charlie Papa tanto, ¿no? Copiado o recibido en español. Bravo 67. Have you got the field in sight? ¿Qué significa eso? Have you got the field in sight? Significa tiene el campo a la vista. Field, campo, ¿no? ¿Qué dice? Capi, ¿dónde aprendió tan buen inglés? Practicando, pero yo hice mi curso en la Gavi, en el CAI, curso autofinanciado en inglés estatal. Ahí estuvimos, ¿cuántos años? Tardé 3 años en sacar mi título de inglés allá en la Gabriel.
De ser bueno, bueno, no, pero si te interesa, lo aprovechas. Es que es como la universidad eso. Para el que quiere estudiar, aprende y el que no quiere, no aprende. Porque no es no es caro, es barato porque es financiado por el Estado. Y bueno, pues los docentes, para el que quiere aprenda, para el que no quiere no aprende, digamos, ¿no? También así funciona, vos sabés. Ahora sí. I firm, dice. Afirmativo, le dice el piloto. El ATC le preguntó, ¿no? ¿Tiene el campo a la vista? Have you got? ¿Ve? Esa forma de hablar, ese estilo es británico. Have you got the feel inside? Vamos a ver si tenemos el audio de este ejercicio. Ahí van a verificar eso. Juan Tobar empezó a seguir, excelente. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Todos ready. 3 personas están participando. Uno dice que no. Vamos, muchachos. Para ustedes tienen que compartir esto para la gente que está haciendo sus cursos. Todos los que quieran chequearse de privado, comercial, IFR, instructor, toditos quieren ir a aerolínea, tienen que saber inglés. ¿Por qué estoy haciendo esto? 1, porque a mí me sirve practicar, y 2, porque ustedes también tienen que practicar. ¿Ya? A mí me da mucho, ¿cómo se puede decir? Se pierde la vergüenza de hablar con la práctica. Entonces yo aquí estoy perdiendo la vergüenza de hablar porque no hay con quién, pues aquí en la casa nadie le gusta las películas en inglés ni la música en inglés, entonces no hay con quien practique, no hay quien se ría de los memes. Los gringos hacen memes muy buenos, por ejemplo, y no hay cómo compartirlos porque la gente no sabe inglés. Entonces uno se ríe solo, ¿no? ¿Y de qué te reís? Y no va a entender, pues, porque está en inglés, ¿viste? Entonces, es bueno, ¿ya? ¿Qué dice acá? Yo ya estoy 5 meses aprendiendo Bolivia. Yo estudié en Aprendiendo Bolivia en alemán. Estuve unos 3 meses, pero lastimosamente lo dejé. Un poquito más o menos estuve queriendo aprender. Es bonito nomás. Ahí más o menos me siento gringo, dice Ítalo. Así es. Para que seas primero te la tenés que creer, dice el dicho, ¿no? Tenés que creértela primero para que de verdad seas. Dice Juan Tobar, dice, ¿usted dónde es, profe? Gracias. Ahorita yo no estoy en una institución ni nada. Yo no soy profesor de inglés, por si acaso. Yo solamente les estoy compartiendo el material. Está en el link, por si acaso, Juan, si querés descargarlo, está ahí en una publicación de la página. Es libre, están los audios, está el libro completo. Y el hecho es de que ustedes entren al directo y practiquemos y hagamos crecer la comunidad. Dice Ítalo. Aún estoy en el básico, dice. Ok, es con paciencia. Lastimosamente el idioma es con paciencia. Yo, como te dije, primero estuve en el CBA 6 meses, lo dejé lastimosamente porque ya era muy caro y después vi la alternativa, apareció lo de la Gabriel más barato y ahí es metiéndole 3 años y no hay otra. Si quieres salir al final es con título, por más que vos sepas y no tenés un título, la gente no te va a contratar porque sabes, digamos, si no hay un papel que te lo certifique, lastimosamente el mundo funciona así, ¿ya? Y este es otro inglés técnico aeronáutico, ¿ya? Yo aquí no te voy a enseñar la gramática, no te voy a enseñar la estructura de eso, no te voy a enseñar eso, ¿no? Sino de que yo te estoy enseñando el vocabulario aeronáutico, estamos practicando en temas de aviación, que es lo más importante. ¿Ya? ¿Cómo aplico este inglés que yo sé a la aviación? Porque vos vas al CBA, vos vas a Aprendiendo Bolivia, vos vas a, no sé, a la universidad, ahí a la Gabriel, o Natural English, creo que he visto, o al Open English por virtual, o a cualquiera. No hay tantos institutos que hay. Pero ahí no te van a hablar nunca de aviación. Nunca vas a aprender inglés aeronáutico ahí. Entonces, a no ser que cojas un curso, ¿no?
de inglés aeronáutico neto, puro, ¿cierto? Entonces ahí realmente vos lo vas a aprovechar. ¿Cómo vas a aprender inglés aeronáutico puro? Los manuales, ¿ya? Los manuales de los aviones son puro inglés aeronáutico. Entonces, si vos querés leer el inglés, ¿cómo es el manual? El POH de tu 172. No hay ni un manual de 172 en español. Búscalo, no hay traducido. ¿Ve? Del 150 y 152 hay harto, pero traducido a media todavía. ¿Ve? Pero en el 172, el de 206, el de 210, el del 402, el de 310, todos los manuales, el del Seneca, por ejemplo, todo lo he tenido que traducir para hacer las diapositivas del transición a multimotor. ¿Viste? Entonces, si vos no buscas eso, nunca lo vas a aprender. El ASA, ¿querés aprender el IFR correctamente? Anda a estudiar el libro de ASA original en inglés. ¿Querés chequearte TLA o ATP? El ASA en inglés sí o sí. ¿Viste? Entonces te estás obligado. ¿Querés entrar a aerolínea? O ASI nivel 4 mínimo. ¿Querés trabajar en aerolínea internacional? O ASI nivel 5 mínimo. ¿Viste? Entonces, sin inglés no haces nada en la aviación. ¿Querés ser mecánico? No sabes leer, no sabes inglés, no vas a poder estudiar ni un manual. Vas a ser mecánico avionetero, no vas a ir a las aerolíneas. ¿Viste? Entonces, podés tener todo el conocimiento, pero el idioma te limita. ¿Viste? El idioma te abre las puertas y el inglés es solo el comienzo. Hay tantos otros idiomas, el francés, por ejemplo, que los franceses han hecho hartos aviones. Mañana está el accidentes aéreos, por ejemplo. Mañana está el capítulo de, ¿cómo se llama? De análisis de accidentes. Vamos a hablar del Concorde. El Concorde es una alianza británica-francesa. Entonces tenían pilotos franceses y tenían pilotos ingleses. ¿Cómo hacían para poder trabajar en juntos? Hay que saber el idioma de los dos. ¿Por qué? Porque la transición del idioma, hay muchas veces que por nada más nos confundimos en español. ¿Por qué? Porque cada uno lo traduce a su manera. O lo traducís al español de España, o lo traducís al español latinoamericano, o a veces el boliviano le dice otra cosa y es un chiverío completo. Así que lo mejor que vos podés hacer es aprender el idioma original siempre. Y todos los manuales están en inglés. ¿Querés aprender ¿qué se llama este libro? AIM, ¿no? FAA, inglés neto. No vas a pillar ni un AIM en español. ¿Qué dice? Son 6 meses el básico, después pasa al medio, que son 8 meses, y el último, el avanzado, que son 10 meses. Mira vos, en la universidad, por ejemplo, cada nivel eran 3 meses. Te aplazabas un nivel, perdías 3 meses de tu vida. Un mes era libre, o como 3 semanas eran libres, y de ahí eran 3 niveles al año. ¿Viste? Entonces son 8 niveles, 4 avanzados y 1 preparatorio, y recién dabas tu examen final, para que te des cuenta. Dice, pero Capi, la verdad usted es muy capo para el inglés. Dice, no soy tanto. Y eso que mi inglés es muy camba. Por nada más no me dieron el 5. Trato de mejorarlo. Y para eso está esto. ¿Ya? Para eso está esto de acá, para practicar. Y para eso también a ustedes les sirva. ¿Listo? Bueno, creo que nos desviamos un poco en la charla motivacional. Pero espero que les sirva de ayuda. ¿Listo? Meta. A ver, voy a ir chequeando por acá. Creo que está todo bien, ¿no? ¿Qué dice? 1937 nuevos casos. Cuídense, jóvenes, del COVID está potente. Ok, cuídense por favor y háganse pruebas seguidos. Ahora que ya viene fin de año, hay que hacerse para estar tranquilo. Y después de que pase el fin de año también, para empezar el año tranquilo también. Y más que todo por nuestros padres, por los abuelos, por nuestros familiares mayores, les hacemos daño a veces. Nosotros los jóvenes salimos, aunque también ellos salen, pues no hay donde pelarle. Esto es de todo, no hay donde esconderse. Vamos. Acá yo tengo las respuestas. Dice, número 1, keep up. Ahora hagamos esto. Lo vamos a copiar las respuestas. ¿Ok?
Vamos a copiar la respuesta y vamos a chequear una por una. Página actual. Ahí. Estas son las respuestas. Número 1 es keep up, está bien. Número 2 es get back, muy bien. Voy a chequear aquí las que están bien. Esta está bien, esta está bien. La número 3 es stays up, muy bien. La número 4 come in, ahí ya le pelamos. La 4 es come in y la 5 es check out, esa está bien. Entonces la 4 y la 6 la hicimos volcadas, ¿viste? Las invertimos. Y la última, get to, esa está bien. ¿Okay? De 7 le pelamos 2. Se tolera. Aquí es, la número 4 es come in for a low pass. Sí, tiene lógica. Come in for a low pass. Quiere venir para hacer una pasada baja. We can check out your landing gear when you pass over. Ahora sí, tiene razón el libro. Tiene razón, tiene toda la razón. Entonces ustedes con esto están practicando. Come in, ¿no? Do you want to come in for a low pass? ¿Quiere venir para una pasada baja? We can check out, dice, your landing gear when you pass over. Cuando usted haga la pasada baja. ¿Viste? Muy bien. Ya está. Ya hicimos este ejercicio. Vamos a ver. Número 12 dice, audio 8, listen and check. Find words or phrases in the exchanges with the same meanings as these words. Ok, vamos entonces. Dice listen and check, ¿no? Escuche y marque o revise. Find words, encuentre palabras or phrases o frases in the exchanges, ¿no? En los intercambios. Le voy a hacer zoom. Ahí, un poco más. Creo que ahí, ¿no? Ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor? Sí. O ahí. ¿Quieren ahí? O muy grande. Por ahí pues ustedes están en su teléfono, ¿no? Sí, yo creo que ahí para que puedan ver bien. Cuando ya sea más palabras, ahí lo voy a hacer más chico. Encuentre palabras o frases in the exchanges with the same meanings as these words. Con el mismo significado que estas palabras, dice. Bueno, number 1, attempt. Attempt es intentar o intento. Can you see the airport? ¿Viste? Eso puede ser have you got the field inside? Este have you got the field inside es muy británico. Can you see the airport? Lo te diría un gringo así a ciega. Fly low over the runway. Ese sería el pass over. For a low pass. ¿Viste? Sería el pass over for a low pass. ¿Viste? A little more time. A little more time es un poco más de tiempo. Acá sería no, creo que no hay de eso. And now and for a few minutes. Eso significa ahora y por algunos minutos. Ese sí sería yes. For the time being. Este de acá, for the time being, yes. Por el momento, sí. Este for the time being, yes, ese significa por el momento, sí. En un americano te diría now and for a few minutes. Tell me es dígame. ¿Ya? O contame. Tell me. Tell me about your father, digamos, ¿no? Contame sobre tu padre. Tell me about your future, no? Tell me about your girlfriend, no? Tell me about your work, ¿viste? Todo eso, contame de tal cosa. Inspect. Inspect es inspeccionar. We'll try to lower the year again. Sería, but if I am still unable to release the nose year, ese sería attempt, ¿no? Inspect, inspeccionar. Ah, sería acá checkout. Inspect sería el checkout. Este checkout sería el inspect. Request permission. Esto es solicitar permiso. Request permission. Eso sería como pedir algo ahí. Can I. Este de aquí, este can I. Puede ser como la pregunta. ¿Puedo? El can es como que puedo. I can
work late every week, digamos, o every, ¿qué se llama ese fin de semana? Weekend. Vamos. Request permission, ¿no? Pido permiso, pidiendo solicitud, solicito permiso. Would you like to, would you like to es como que quieres. Acá puede ser do you want to, sería el would you like to. Do you like o do you want to, ¿qué decía la pregunta? Pass over, ¿no? No, era come in for a low pass, ese era. ¿Viste que sigo chipado? Do you want to come in? ¿Quiere usted venir para una pasada baja? Would you like to come in for a low pass? Es lo mismo. Eso, o sea, el significado es el mismo. ¿Viste? You are on my radar screen. Acá, ese you are on my radar screen sería usted está en mi pantalla. Usted está en mi pantalla radar. You are on my radar screen. Acá en el otro le dijo identified. Mira que con una palabra resume otras 5 de acá. You are on my radar screen. No, 6. Usted está en mi pantalla radar. Identified. Identified es identificado. ¿Viste? Así de sencillo. ¿Cómo anda? Ahí está, mira, Juan R. Medina acaba de empezar a seguirnos. Excelente. 7 personas están participando del sorteo. Eso es buenísimo. Buenísimo, 954. Vamos, subiendo. Compañero, poco a poco. Vamos. ¿Hay alguien más comentando aparte de Ítalo o solo usamos los dos? Parece que solo está Ítalo y yo nada más. ¿Quién más anda por aquí conmigo? A ver. Voy a chequear. Ojopi le ha dado like. Bien. Excelente. Ahí está. Ahora sí. Bien, seguimos. Bueno, eso serían todas. Ahora vamos a escuchar el audio. Escuchemos cómo sonaría. Ya me escucharon a mí, ahora van a escuchar al gringo original. O al inglés. A los británicos le dicen a los ingleses. Van a darse cuenta de la diferencia. Unit 1, Exercise 11. Exchange 1. Wolfare 60, good morning, identified, proceeding into Alba, vectoring 05. Direct Alba 05, Wolfare 60. Can I keep up this high speed a bit longer? Wolfare 60. Wolfare 60, for the time being, yes. I'll get back to you in a minute. Ese es el primer audio. ¿Escucharon la diferencia? Ese estilo de hablar. ¿Quién ha visto, por ejemplo, qué se llama esta serie? Peaky Blinders, ¿no? Peaky Blinders. La de los mafiosos. Son ingleses. Su estilo de hablar, a comparación de un americano, en comparación de Friends, por ejemplo. Friends todingos son americanos. El estilo de la forma de hablar cambia. Choca. Es como que un poco más refinado. Hasta el tono de voz cambia. Han jugado FIFA, por ejemplo, en inglés. Es inglés británico. ¿No? Y hasta el tono es como que ¿no? Se corta ahí el estilo de las palabras, como las pronuncia. Vamos a escucharlo de nuevo, ¿ya? Para que vean, pero no en en el otro suena más fuerte. Dame un segundo, lo vamos a escuchar aquí. Unit 1, Exercise 11. Exchange 1. Fuertísimo. Wolfare 60, good morning, identified, proceeding into Alba, vectoring 05. Direct Alba 05, Wolfare 60. Can I keep up this high speed a bit longer? Wolfare 60. Wolfare 60, for the time being, yes. I'll get back to you in a minute. Ese es el primero, vamos al segundo. Exchange 2. Bravo 67, will you let me know what your intentions are for the main landing gear?
Roger. We'll try to lower the gear again, but if I'm still unable to release the nose gear, if it still stays up, then we'll land with all three up. Bravo 67. Bravo 67, do you want to come in for a low pass? We can check out your landing gear when you pass over. Okay, Roger. Bravo 67. Bravo 67, have you got the field in sight? Bravo 67, affirm. When I get to you, the gear should be down. Bravo 67. Bravo 67, Roger. Okay, make a low pass over runway 23 for a landing gear check. Make a low, ¿ves cómo cambia la palabra? ¿No? Make a low, dice, ¿no? Make a low pass over runway 23 for a landing gear check, dice, ¿no? Cambia, lo hace como que vibra más las palabras, ¿se dieron cuenta? Ese es el cambio. Okay, make a low pass over runway 23 for a landing gear check. ¿Viste? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué te está haciendo el libro? El libro te está diciendo, ojo, te van a hablar así o te van a hablar así. Pero es lo mismo. El inglés, el idioma sigue siendo el mismo, es como el español, pues, ¿no? Hay algunas palabras del español latinoamericano que se usan diferente en el español de España. ¿Cierto? Cambia. ¿Ya? Eso, porque el libro es de Oxford. ¿Y Oxford? ¿Dónde es Oxford? ¿No vieron Spider-Man 2? De Andrew Garfield, Oxford. Cuando Gwen se iba a ir, no es a Inglaterra, es en Inglaterra. ¿Viste? Entonces, el libro lo ha hecho Oxford Aviation. ¿Viste? De aviación de Oxford. Entonces, inglés británico. Pero estos tipos dijeron, ok, lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a poner las palabras y vocabulario que también usan los americanos. Entonces ahí hay un clic que encaja. Porque también está el libro de Macmillan. El de Macmillan, que también, igual, bueno, no sé si seguimos vivos y está todo bien, podemos practicar ese inglés también. Este Oxford es bien sencillo y directo, al grano. ¿Cómo anda? Ahí está, Humbert Aguilar le dio mano arriba. Y Gabriel Suárez acaba de ingresar. Gabriel, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo anda? Aquí andamos practicando inglés. Underline, fluency, fluidez, dice. Underline the plain English phrases in exercise 11. Then answer the questions for each exchange. Plain English phrases. O sea, de inglés neto, puro. ¿Ya? Y después dice, then answer the questions for each exchange, ¿no? Are the plain English phrases necessary? Cuando vos utilizás inglés no estandarizado, le dicen plain English. ¿Ya? Eso significa. Phrases necessary. ¿Viste? Are the plain English phrases necessary? Son las palabras, o sea, esa forma de hablar en inglés necesaria. Si te preguntan con are, respondes con are. Estos son yes, no questions. ¿Sí o no? Are the plain English phrases necessary? Yes, they are. O no, they are not. Hasta el not, ¿no? Cambia. No, they are not. Te diría un británico, ¿no? La hace más. Hace la pronunciación. Gabriel dice, apenas aprendí español, para el inglés soy un piojo tuerto. ¿Verdad? Pero no importa. Nunca es tarde, nunca hay que perder la fe. Dice, is there someone at the voice channel? Dice Daniel. ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Estoy yo ahí conectado, ¿no se escucha? Yo estoy ahí en el Discord. Se está transmitiendo para el que quiera. Dice, yes, they are, yes, no questions. Ahí está. Si querés entrar ahí a practicar, no hay lío. Y para Gabriel ahí, la única forma es, lo más fácil es escuchando. Así se adapta a tu oído. ¿Verdad? ¿Cómo aprenden los bebés? Los bebés aprenden escuchando, ¿no? Entonces, si a ustedes, a los niños, les ponen, por ejemplo, Bob Esponja o le ponen hasta Los Simpsons en inglés, te apuesto que van a aprender. Pero lastimosamente, los bichos que hacen ahora los dibujos animados ni hablan, al puro nomás hacen y no aprenden nunca a hablar por nada más. Lastimosamente así funciona. Pero si de pequeños les pusieran los dibujos animados, aunque sea en inglés, ya estarían abriendo el oído.
Mientras más joven, más fácil. Y mientras más idiomas desde joven vos hablas o entendés, tu cerebro se desarrolla mucho más, porque está más activo. Dice que mientras más idiomas vos hablas, desarrollas más personalidades. ¿Se entiende eso? Ok. Vamos. What does the controller agree to? Esto es en el Exchange 1, en el intercambio 1. What does the controller agree to? Este estilo también de pregunta es muy británico. ¿Qué es lo que el controlador accede? Eso significa, what does, ¿no? ¿Qué es what does the controller agree to? El controlador accede a ¿qué? A que mantenga la velocidad alta más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo contestaríamos? Dice, the controller agree to, ¿qué sería aquí? ¿Qué sería? Agree to mantener, to let the pilot, ahí está, dejar, let es la palabra. Agree to let the pilot to move, o sea, le dio permiso, ¿no? Le permitió, let the pilot to maintain high speed for a bit longer. ¿Ah? Cambia aquí el a, for, ¿no? For a bit longer, o for a few minutes, ¿no? For more time. Ahí me ahorro todo eso, ¿no? For more time. Para más tiempo. ¿Viste? The controller agreed to let the pilot maintain the high speed for more time. Listo. Para más tiempo. No es más. ¿Ok? Sencillo. Fácil y sencillo. Mientras menos se compliquen ustedes, por eso es que acá te está calificando fluidez. La fluidez es contestar rápido, decía, ¿no? ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que hicimos de esto? Decía que era cuando la persona contesta, sí, o sea, rápido, ¿no? Can you replace the plain English with correct phraseology? ¿Puedes reemplazar el inglés no estándar con fraseología correcta? Can you? Esto es igual, es un yes-no question. Can you give me my money back? ¿No? ¿Puedes devolverme mi plata? Can you pass me the Apple, the cell phone, the telephone, the TV, en lo que sea? ¿Puedes pasarme eso? Can you give me the time? ¿No? ¿Puedes decirme la hora? ¿Puedes darme la hora? Can you qué? Can you borrow me? Ah, no, bueno, eso sería mejor con could, ¿no? Otra. Can you replace the plain English with the correct phraseology? Yes, I can. ¿Cómo? How? Aquí sería good morning. Identified. Ese identified sería you are on my radar screen. Puede ser. Proceeding into Alba, vectoring 05. Direct Alba 05. Can I? Ese can I. Aquí sería request permission, ¿no? To maintain this high speed for a bit longer, podría ser. ¿Viste? Es como cuando vos estás volando en una zona de trabajo, le decís, solicito cambio de zona para las lomas de arena. No decís, ¿me puede dar las lomas de arena? No, ¿viste? Se escucha distinto, ¿no? En inglés pasa lo mismo. Request permission to maintain high speed for a bit longer, digamos, por un momento más. Eso sería un estandarizado. Dice, for the time being, yes. Eso podría decir, no sé, podría ser, bueno, puede ser, ¿no? I will come back to you, dijimos, ¿no? I will get to you in a minute. Eso podría ser lo que reemplacemos. Exchange 2 dice, which year is a problem?
¿Cuál tren tiene el problema? ¿Cuál tren tiene el problema? Humberto Gutiérrez le ha dado me gusta, excelente. Humberto Gutiérrez, no ha sido Humberto. Humberto. Lenoit está ahí. ¿Está o no está? Sí, estoy aquí. ¿Cómo anda? Aquí todo bien, capitán. Estaba viendo su directo ahí, en inglés. ¿Qué te parece? ¿Sirve o no sirve? Sí, está bien, sí. Un poquito nomás. Hay que... ¿Cómo decir? Sí, para mí, yo que ya avanzó en inglés, sí, le agarro. Eso, Algunas terminologías nomás son nuevas para mí. Nuevo eso. vocabulario. Ese vocabulario nuevo sirve bastante. Aquí Sí. entró Matienzo 38, igual acaba de entrar. ¿Cuántos ya somos? Somos 19 en todo el canal, pero muy pocos se conectan. A ver, ojalá que ya más seguido estemos participando por acá. ¿Y tiene el libro? ¿Lo envió al grupo? Claro, el libro lo he mandado. Estás en WhatsApp, ¿no ves? Sí. Entra a mi perfil de WhatsApp. En el catálogo, ahí está el link para descargar el material. A ver, ahorita voy a... Fíjate. En mi perfil de WhatsApp, hacerle clic a mi nombre en el Sí, grupo y ahí te va a sí. salir los links del inglés y del de piloto privado. Tengo que subir el del IFR. Todos los links que he compartido los tengo ahí en mi WhatsApp. Ah, ya lo tengo, ya Si lo tengo, tenés algún problema, me avisaste. Dice ver todo, catálogo, dice. Ajá, en el catálogo, ahí está. Sí. ¿Lo viste? Sí. Ya Ya, está. Sí, belleza. ya está, vamos a descargar. ¿En qué página estamos para En ir? la página 11 son 98 hojas del PDF. Mucha. Sí. Es que Este estamos. es de Oxford, ¿no? Ajá. Sí, ya lo he visto, pero en la versión civil, la ¿Cómo? normal. Ah, la que no es de La normal, aviación. inglés general. Ah, ya. Ah, ya. Es bien el libro ese. Sí, lo Bien hacen es. sencillo y directo, creo esto. ¿No ves? Sí, la verdad está organizado. Me recuerda un poco al método que avancé en la IFAB. Yo estuve en la IFAB. Ah, ya. Sí, este año que viene saco mi superior y ya puedo hacer para el instructor de inglés unos 6 meses ahí. Ya está. ¿Viste? Full. Am, Mierda. Full. Está bien, hay que sí, practicar. Y lo malo, pues, es que cuando uno no practica se olvida. sí, se muere. Uno tiene que estar pensando en inglés nomás para Ajá. Es mantenerlo importante. vivo. Bueno, aquí Sí, entonces ya me vas a está. ayudar a contestar ahí a las preguntas o cuando quieras participar, le metemos. Meta. A ver, y ya lo descargo. A ver. Ahora sí. A ver dónde está. Es en RAR, ¿no? Tengo que descomprimirlo. Sí, es que está Sí. en RAR porque están los audios más, son en la carpeta, está el PDF del libro y el audio. Mejor si lo haces de una Ah, computadora. sí, ahorita voy a encender la compu. Ajá. Ujú. Bueno, entonces mientras vos haces eso, yo voy a ir avanzando, ¿ya? Ya. A Meta. ver. Dice, which year is a problem, ¿no? ¿Qué tren tiene problema? Según lo que leímos acá en la descripción del Exchange 2, el piloto le dice al controlador, we'll try to lower the gear again. Vamos a intentar bajar el tren de nuevo. Acá está hablando en general. To lower the gear again. But if I am still unable to release the nose gear, ese es su problema. El tren de nariz. Si todavía no soy capaz de bajar el tren de nariz, if it still stays up, ¿no? Si este se mantiene arriba, then we'll land with all three up. Entonces nosotros vamos a aterrizar con todos arriba, dice el piloto. ¿Listo? Ok. Entonces, la pregunta de ahí abajo era, which year is a problem? Decían, ¿no ve? Entonces, the nose year has a problem, ¿no? Tiene un problema, sería acá. The nose gear, el tren de nariz.
¿Viste? The nose gear is the problem. It is not, puedes decir, it is not coming down. No baja. O it is still up. Puedes decir, ¿no? Este se mantiene arriba. Puede ser. What does the controller suggest? ¿Qué es lo que el controlador le da de sugerencia al piloto? What does the controller suggest? Le dice, entonces, acá el controlador le dice, do you want to come in for a low pass? ¿Quiere venir al aeropuerto para una pasada baja? Es lo que el controlador le dice. Do you want to come in for a low pass? Entonces, tu respuesta a esta pregunta. What does the controller suggest? The air traffic controller suggests the pilot to come into the airport for a low pass. ¿Viste? The air traffic controller suggests to the pilot to come into the airport. Acá, por ejemplo, en el audio, el controlador no le dice eso. No le dice, do you want to come into the airport? Como yo te lo estoy diciendo. Porque se supone que no hay más donde vaya, ¿no? Sí o sí tienen que ir al aeropuerto. Pero yo en mi respuesta de fluidez lo puedo aumentar. Antonio Ayala, ¿cómo anda, Canuto? Bienvenido. ¿Qué dice? ¿Estás en Trini, en Santa Rosa, en Santa Ana? ¿O ya te volviste otra vez aquí a Santa Cruz? Bueno, eso es lo que está diciendo, ¿no? What does the controller suggest? The controller suggests to the pilot, le sugiere al piloto, to come into the airport for a low pass. ¿Viste? Bien, ¿qué más? What will the pilot do if the problem remains? ¿Qué es lo que el piloto va a hacer si el problema se mantiene? Remains significa eso, ¿no? Se mantiene. What will the pilot do if the problem remains? If the problem remains, puedes contestar puedes contestar con la pregunta invertida. If the problem remains, the pilot will ¿cómo es? Come into the airport for a low pass over runway 23 for a landing gear check. Eso puedes decir, ¿viste? If the problem remains, the pilot will come into the airport. Va a ir hacia el aeropuerto for a low pass over runway 23 for a landing gear check. Va a ir al aeropuerto para una pasada baja sobre la pista 23 para una revisión del tren de aterrizaje. ¿Viste? Ahí le estás contestando con todo. ¿Meta? Bien. Número 14. Dice, what will you do in these situations? ¿Qué es lo que vos harías en estas situaciones? Compare your ideas with a partner. Bueno, compara tus ideas con tu compañero. Esto en caso que ustedes estén practicando con alguien, ahí pueden hacer eso, ¿no? Situation 1. Bueno, ¿cuántas? Son 4 situaciones, son 4 casos. Y acá esto es para que utilicen y aprendan vocabulario. ¿Cómo anda? Dice Diana Lislado, me encanta. Bienvenida, buenas noches. Ahí le mandamos un saludo, un abrazo y un beso. Situation 1. At the foreign airport, you are the pilot of a passenger jet waiting to take off from runway 09. You are number 2 to depart. An inbound A320 lands on a runway 09. An aircraft number 1 ahead of you departs. All communications between the pilot and ATC are in the local language. You believe you heard wind shear and high wind speeds mentioned. You are now clear in English to line up and take off. ATC, do not mention wind shear. Ahí está. Vamos a traducir esto de acá. Ahora sí, ya tengo el libro. ¿Ya tienes? Sí, ya. ¿En qué página estamos? Página 11, 12 del PDF. 11 del libro, 12 del PDF. ¿Ok? Bien, dice Situation 1. Dice, no, Situación 1. At a foreign airport, you are the pilot of a passenger jet waiting to take off from runway 09. En un aeropuerto extranjero, vos sos el piloto de un jet de pasajeros esperando para despegar de la pista 09. You are number 2 to depart. Sos el número 2 para el despegue. ¿Ya? Y eso, no dice to take off. Acá to depart significa para la salida.
¿Se acuerdan que la otra vez dijimos no utilicen takeoff a no ser de que no sea una autorización? El depart es la salida. Sos el número 2 para la salida. An inbound A320, o sea, A320, A320, lands on runway 09, an aircraft number 1 ahead of you departs. An inbound, eso significa un A320 llegando, ¿no? Aterriza en la pista 09 y el avión número 1 que estaba delante tuyo despega o sale. Depart, se va, se fue. Vos estabas como número 2 para la salida. Dice, all communications between the pilots and ATC are in the local language. Todas las comunicaciones entre el controlador y el piloto son en el lenguaje local. Digamos en español, o en francés, o en portugués, o en chino, o lo que sea. El idioma del país. You believe you heard wind shear and high wind speed mentioned. O sea, vos crees que has escuchado que hay vientos cortantes y vientos de alta velocidad. O sea, que hablan. Que el piloto, que el ATC, el controlador le dijo a los pilotos que hay wind shears, que hay vientos cortantes y vientos de muy fuerte velocidad en el aeropuerto. You are now cleared. Ahora estás autorizado. In English, en inglés. To line up and take off. To line up significa alinearse con la pista. ¿Ya? Nariz del avión con el centro de la pista. To line up and take off. Y despegar. ATC do not mention wind shear. El controlador no te dice nada de vientos cortantes. La pregunta es, ¿qué haces? Entonces, la pregunta de arriba, what will you do in these situations? Compare your ideas with a partner. Entonces, I will or I will ask to the ATC, ¿no? If there are some wind shears or high wind speeds in the airport or in the vicinity of the airport. En las cercanías del aeropuerto. I will or I will ask to the, yo le preguntaría al controlador, ¿no? I would ask to the air traffic controller if there are some wind shears or high wind speeds in the vicinity of the airport. ¿Se acuerdan que siempre dijimos, si ustedes tienen dudas, pregunten, ¿no? Si tienen dudas, pregunten. Entonces, la situación dice que vos supuestamente le entendiste al piloto, al controlador que está hablando en otro idioma, que dijo que había wind shear y viento fuerte. Y a vos no te dijo nada. Y la pregunta es, ¿qué harías? Entonces yo ya acabo de decir, ¿qué haría Daniel? ¿Está ahí en el Discord o está viendo por Facebook? Sí, sí. A ver, ¿qué haría usted? Sí, sí. I could ask to the ATC how is the how are the winds in the moment. Eso, ¿no? The same question. ¿Viste? Entonces, ¿cómo le preguntaría al controlador cómo está el viento, no? If I have doubts, I will ask to the ATC. Eso. Bien. Si hay dudas, preguntar, ¿no? Otra cosa puedes decir, ¿no? I will ask the air traffic controller, como dije, ¿no? If there are some wind shears, ¿no? If there are some... in the moment. I will ask the air traffic controller to confirm if there are wind shear at the vicinity of the airport, ¿no? Que me confirme, si querés decirlo más seguro, ¿no? I would ask, también podría ser, I could ask to the ATC to be sure for a takeoff. Le preguntaría al ATC para estar seguro despegue. Ya. Seguro. Ahora, vos sos el piloto, ahorita, y te dijo Charlie Papa 1605, clear to take off, clear to line up and take off. Runway 05.
y no te digo nada más. ¿Qué dirías? Charlie Papa. ¿Cuál es la matrícula? 1605. Ese es el que manejamos siempre acá. Yeah. Charlie Papa 1605, clear for takeoff. Clear to line up and take off from runway 09. Es lo que se contesta. Ya, ahora, pero aumentando, digamos, lo de esta situación, ¿qué le dirías al controlador? Posterior le preguntaría ¿qué nombre le pondré? A ver, al aeropuerto. Could you confirm if there are debería Tower. Ajá. Tower. Can you give me information from the winds? Ahora ahí viste, sería could you give me wind informations? ¿Viste? El wind iría, el wind iría por delante. Winds information. The wind. Porque, por ejemplo, cuando estás aterrizando, ¿no? Wind check, le decís. ¿Has escuchado esa frase? Wind check. No. Cuando están aterrizando, ¿no? Y el controlador, por ejemplo, a estos de las aerolíneas, les autorizan aterrizar desde lejos, ¿no? Sí. Entonces, desde la milla 10, por ejemplo, cuando ya están con glide slope y localizador, ya dicen, no, autorizado a aterrizar. Pero hasta que el piloto avanza todavía y está por aterrizar, puede pedir nuevamente que le diga las condiciones de viento si es que él nota que ha variado un poco, ¿no? O que lo está sacando mucho, ¿no? Wind check, dice el piloto, y el controlador tiene que decir, ok, wind 305 degrees, ¿no? 300 degrees, 10 knots, digamos. Le tiene que decir nuevamente la información del viento. Wind check, esa es una frase que se utiliza. Entonces, la pregunta acá, ¿no? El controlador te dice, Charlie Papa 1605, clear to line up and take off, runway 09, wind 100 degrees, 05 knots. Entonces vos contestaste, dijiste, ¿no? Clear to line up and take off, runway 09. Y ahí diría aumentar. Could you confirm if there are some wind shears or high speed at the vicinity of the airport? Eso ya es completas. Esa sería una forma ya completa de hacer la fraseología, ¿no? Sí. Eso es lo que quiero llegar, que ya vos te vayas con la respuesta completa en tu mente, en una situación real ya. Porque una cosa es charlando entre nosotros, y otra cosa ya es como vos lo dirías en la vida real, ¿no? Sí. Eso, entonces ahora ya vos, más o menos así ya uno... Obviamente no lo vas a decir al 100% como yo lo diría, pero ya tenés creo que cada uno piensa diferente, pero ya tenés una idea, ¿no? Sí. Bien. Vamos, situación 2. Dice, situation 2. You are on an approach... dice, you are an approach controller in a busy airport. An incoming English-speaking pilot has requested a priority landing for a heavy aircraft. He has repeated the request, but you still cannot understand the reason. Dice, situación 2. Sos el controlador de aproximación en un aeropuerto ocupado, o sea, saturado, lleno. An incoming English-speaking pilot, un piloto inglés, o sea, que habla inglés fluido, está llegando, ¿no? a tu aeropuerto y ha solicitado aterrizaje de prioridad en el aterrizaje para un avión pesado, o sea, puede ser un 747, un 767 o un A380, no sé, un A350 de categoría pesado. Él ha repetido varias veces la solicitud, pero vos no le entendés la razón por la que él está pidiendo prioridad. Eso significaría, ¿no? Sí. Bien. Sí, dice, él ha repetido el requerimiento, pero tú todavía... Pero vos no le entendés. Puedes entender la ¿Por razón. qué? El motivo, digamos. Sí. ¿Ya? Mejor, más agradable al oído se escucha solicitud, ¿no? Sí. ¿No? Puede ser. Por eso es el problema de la traducción.
Porque cada uno lo acomoda a su gusto, ¿no es? En español. A su manera. A su ¿Viste? manera más Ese es el cómoda. problema de la traducción. En cambio, en inglés es request y punto. Sí. Eso es lo fácil. ¿Viste? Por eso es que nada más hay mucha gente que tiene problemas en el chequeo de test prep de la DGAC, por ejemplo. Porque las preguntas las traducen y cada uno traduce a su manera. Sí. Está online Kurt Baumeister, pero no ha entrado a la comunidad. Pero bueno, el que quiera entrar, entre. El que no quiere entrar, no entre. Bueno, dice Joan. Bueno, la pregunta es, what will you do in this situation? I will ask to the pilot again to repeat the reason of his request. ¿Sí o no? Le pediría al piloto, ¿no es? Sí. ¿Qué diría vos, Daniel? I would ask to the pilot the reason. Eso, ¿no? The reason for request. of why does he request a priority landing. Podría ser otra forma, ¿viste? O también podría decir, I could ask to the pilot, why is he requesting? Eso. A priority landing, ¿no es? A priority landing. ¿Viste? Sí. Cada uno lo acomoda a su forma. Mientras tenga lógica y esté bien hablado, no pasa nada. Windel Fonseca acaba de empezar a darle like. Bien. Somos pocos ahora. Lastimosamente no es muy llamativo aprender inglés virtual. Pero si no lo hacemos, nadie también va a entrar, ¿no? Que la agarre, ¿no? Claro. Ya va de cada uno. Bien. Situación 3. Situation 3. Dice, you are the pilot of a passenger aircraft approaching runway 18. You were clear for an ILS approach and had instructions to continue. You made calls at the outer marker at 2 nautical miles, but received no reply. You are now 500 feet and see a light aircraft in the 1 o'clock position at the same level, passing right to the left. You have heard communications in the local language. Bien, situación 3. Vos sos el piloto de una aeronave de pasajeros aproximando a la pista 18. Fuiste autorizado por una aproximación ILS y tienes instrucciones de continuar, ¿no? Has hecho varias llamadas en el outer marker. El outer marker está de 7 a 4 millas de la pista, por si acaso. Es el marcador. ¿Conoces el outer marker? No. Ya. Cuando estés haciendo el IFR te van a decir, el outer marker es como un NDB. ¿Sabes qué es un NDB? ¿Vos has escuchado? No, eso no lo he escuchado. Ya, el NDB es una radioayuda, que es como una baliza, le dicen en español. Una baliza que es como una referencia para los pilotos, que le dice, en caso de que no tengan medidor de distancia, no hay DME, ¿ya? Te va a sonar un pitido en la cabina y una luz azul. Vas a escuchar ti, 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 el morse. Largo, 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 largo. Raya, 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 raya. ¿Ya? Ese es el loader marker. Cuando vos estés haciendo ILS y pases por el loader marker, por la antena, en la pantalla tiene que alumbrar así azul, la O, y bueno, no es azul, le dicen magenta, pero ya, lila o violeta, azul, bueno, no, lo que sea. Entonces, va a alumbrar y va a sonar raya, 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 raya en morse. Y ese radiofaro, lo estándar en los ILS, es el que esté de 7 a 4 millas del umbral. Entonces, la situación 3 te está avisando de que vos ya estás llamando desde esa distancia. ¿Viste? Ya llamaste en el loader marker. En el loader marker, cuando vos haces un ILS, es el descenso final, es el final approach. Es el punto donde vos interceptás el glide slope y te vas al mínimo. ¿Viste? Bajás hasta el mínimo de descenso. Entonces quiere decir que dijiste other marker, ¿no? O Charlie Papa 1605,
Other marker position, puedes decir, ¿no? En la posición del other marker, ¿no? ¿Viste? Y lo llamaste ahí y lo llamaste cuando estabas a 2 millas de la pista y no te contestaron, dice. You are now 500 feet sobre el terreno, 500 pies sobre el terreno, and see a light aircraft, una aeronave ligera, in the 1 o'clock position. Si vos estás en final, a las 1 en punto, quiere decir que está a tu derecha de tu avión. At the same level, al mismo nivel, passing right to the left. Si está a la 1, está a tu derecha y está cruzando de la derecha a la izquierda. Se te está metiendo, por así decirlo, de la derecha a la izquierda en final. ¿Cierto? Sí. You have heard communications in the local language. Has escuchado comunicaciones en el idioma local. ¿Qué harías? Dice. Lo que dice es que ya estoy en final a 500 pies, a 2 millas, ¿no ves? Ajá. Sin recibir respuesta porque aquí no menciona que la autorizó para despegar, no para aterrizar, no le dijo, ¿no ves? Le dijo, lo autorizó. ¿Sí? Ajá. Cuando vos te autorizan una aproximación ILS, sí. Y dice, te autorizaron la aproximación ILS and had instructions to continue. Te autorizaron a que continúes la aproximación. ¿Viste? O sea, aterrizar, ¿no? Ajá. Ahora, ojo, no dice clear to land, por ejemplo. Sí. En ninguna parte dice clear to land. ¿Viste? Entonces, cuando vos lees el procedimiento de ILS, la carta, ¿has visto las cartas de ILS, de las Jepsen? No las he visto. Creo que sí, creo que sí. En lo que yo hago los directos, ahí seguro le has de ver chequeado más o menos el modelito, ¿no? La raya y todo eso. Pista, el VOR y una exactamente. Curva. Eso, como una gota le dicen. ¿Ya? Entonces, there is a point and the ILS approach called missed approach point. Hay un punto que se llama missed approach point. Punto de aproximación frustrada. Dice, if there is some issue, any issue with the approach, if you had no clear to land, you have no authorization to land. ¿Viste? When you get to the missed approach point, you execute the missed approach procedure. ¿Viste? Y la carta de ILS and the ILS chart shows you and explains you what to do if you miss the approach. ¿Viste? Te dice missed approach procedure. Dice climb until 3,000 feet, then turn right, heading tanto, intercept 090 radial, Victor India Romeo radial, ¿no? Así. And expect ATC instructions. ¿Viste? Y espere instrucciones del ATC. Entonces, cualquier cosa que ocurra, por ejemplo, en este caso vos estás visual, lo ves al avión que se te está metiendo, y esto no importa si estás visual o estás con controlador, vos como piloto no seguís, pues. Eso sí o sí te va a pasar. Vas a volar acá, ¿no ves? En Santa Cruz. Sí. Pero dijiste que te ibas a ir a Feni. Sí, pero igual voy a ir. Bueno, claro, pero ahí está la diferencia. En Phoenix son ustedes solitos. Su pista. ¿No ves? En cambio, ¿no van en trompilla? No van mucho. O sea, van, hacen unos toques y despegues y se van, pues. No es lo mismo que vos hagas todas tus 40 horas en el trompillo, ¿me entendés? A eso me voy. Entonces, vos allá en tu pista, son ustedes, nadie se les mete, no hay Aroeste, no hay Lorsa, no hay los 30 venianos que llegan todos los días, nadie. ¿Sí o no? Entonces, eso es privilegio, ¿no ves? Eso es comodidad. El tráfico. Claro, ese es el tráfico. En cambio, acá eso es lo que le está ocurriendo a este avión. ¿Viste? Es como que se le cruzó una aeronave. Puta, y a mí se me han cruzado un montón de veces. ¿Viste? Y el controlador se satura el aeropuerto y se descuida, pues. Lastimosamente es humano, pues no lo vamos a culpar. Pero ¿qué dice el dicho? Ver y evitar.
see and avoid, creo que es en inglés o algo así. Ver y evitar. Entonces, si vos lo ves al avión, ¿vas a continuar? No, ¿eh? No. Ahora, vos estás, se llama conciencia situacional, te van a explicar cuando empieces a volar. ¿Has escuchado de eso? Sí. Se llama conciencia situacional. Vos tenés que estar consciente. Vos en tu cabeza estás escuchando la fraseología de todo el aeropuerto en el aire y en tierra, en la frecuencia de torre. Entonces vos sabés cuál es tu secuencia en el circuito, ¿no? Estás como número 1 en final, estás con 2 aviones atrás tuyo en final. Entonces vos tenés que saber qué maniobra ejecutar en caso de que tengas una aproximación frustrada, en caso de que sea BFR o en caso de que sea IFR. En este caso de esta situación 3 es una aproximación IFR. Entonces, como te expliqué, hay un procedimiento escrito en caso de que vos tengas una aproximación frustrada en la llegada ILS. Ahora, la carta ya tiene. La carta te dice, ok, joven, missile approach point, no hay pista, missile approach procedure, full power, go around. ¿Viste? Circulas el campo, te vas. Eso es lo que dice la carta. Porque el ILS es en caso de que vos no estés visual, ¿no ves? Sí. Entonces, si no estás visual y la meteorología empeora, no vas a entrar. Ni modo, reataque y al aire. Y nos vamos al missile approach point, o sea, al punto de espera para acomodarnos nuevamente. Esperamos instrucciones del ATC y nos hacen volver más tarde, digamos. En cambio, si vos estás BFR, no hay eso, no existe. Entonces, se te cruza un avión. Mierda, vino este en su 210. Obviamente que te va a ganar vos en tu 150, ¿no? Es mucho más rápido y pasa. Entonces, ¡pam!, le mete el Canva se mete del otro lado. ¿Por qué? Porque el estándar en el trompillo para la 3-3 es por izquierda el circuito. Bueno, ya no es 3-3, ahora es 3-4. Ya, el circuito estándar es por la izquierda. Despega, izquierda, tramo con el tramo cruzado, izquierda, tramo con el viento, izquierda, tramo base, izquierda, final. ¿Ya? Claro. Ahora, si llega un 210, llega el veniano en su Centurión, él no va a hacer el circuito por la izquierda. El ATC lo va a mandar por la derecha porque es más rápido. Le va a ganar a los 450 de las escuelas que están haciendo toque y despegue, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los va a pasar y es peligroso. El controlador para eso estudia, para manejar el tráfico y ver qué es lo más seguro. Y lo más seguro es de que el que es más rápido vaya por otro camino de los que son más lentitos. ¿No ves? Pero puede ser de que le falle el cálculo o puede ser que el viento esté muy fuerte y vos en tu 150 no avanzaste nada y el otro como llega de cola, no ves, de Trinidad, a la 3-4, sí. Puta, una bala, digamos. Claro. Entonces te va a ganar y va a entrarte. Y se te metió y vos le decís, mira, capitán, mire, se nos está metiendo, le dijiste a tu instructor. Mierda, va a decir, ¿no? Ya ni modo, reataque, full power. Ahora, si tenés tráfico atrás tuyo, tenés que considerar, tenés un segundo para decidir si haces un 360 por derecha, porque todos los tráficos vienen por la izquierda. Si vos haces el 360 por izquierda, te vas a chocar con uno que esté entrando con el viento, pues. Claro. Entonces, haces tu 360 por la derecha, te abrís hasta atrás de todos. No es que te volvés a acomodar como número 1, no. Si ya frustraste tu aproximación, a la cola. ¿Viste? Claro, así funciona eso. ¿Ya? Te vas hasta el final largo otra vez, te acomodas de todos los tráficos detrás y volvés a ingresar. O el otro caso es circular el campo, hacer el circuito de nuevo, o el controlador te dice, circula el campo, altitud de seguridad e incorpórese a tramo con el viento. Que liberes la trayectoria en caso de que haya gente esperando para despegar. ¿Viste? Entonces ya estamos armando un montón de probabilidades porque así funciona esto. Y vos tenés, como te digo, un pequeño intervalo de tiempo para decidir a tu favor y en favor de los demás, porque acuérdate que no sos el único que está volando en el aeropuerto, tenés que ser consciente y todos tenemos derecho a usarlo. ¿Viste? Entonces no es de que, pucha, no, solo yo nomás le meto y no me importa lo que están atrás mío. ¿Por qué? Porque te cuento que igual a mí me ha pasado de que los aviones han aproximado por debajo mío y yo nunca los vi.
Entonces, cuando yo ya estaba bajando, ¡pam! Me lo pillé por abajo de mí. Entonces, por nada más existen los problemas. ¿Viste? Ocurre eso. Entonces, uno tiene que estar consciente y estar atento. ¿Meta? Bien, creo que nos desviamos un poco del tema, pero así se aprende y te va a servir bastante cuando empeces a volar. ¿Ya? Bien. Situación 4. Dice, situation 4. Dice, you are an approach controller and have twice issues instructions to an approaching Boeing or Bravo 757, but have had no responses. The plane is at the other marker and appears to be on course for landing uninstructed. Dice, situación 4. Sos un controlador de aproximación y has dado 2 veces instrucciones para que aproxime un 757, pero no has recibido respuesta. El avión está en el outer marker. Viste que vuelvo a hablar del outer marker. El avión está en el outer marker y parece o aparenta que está en curso para el aterrizaje según como vos le dijiste. La pregunta, what will you do in this situation? Well, as an air traffic controller, I will repeat the instructions again and again until I have any response of the pilot. If I had no response of the pilot and the plane appears to, ¿cómo se dice? To, ¿cómo se dice? Obey, ¿no? Claro, es obey, es obedecer. Appears to obey the instructions for the landing. I will separate the traffic aircraft away of the circuit, ¿no? Of the airport. Los alejaría los tráficos del aeropuerto until the aircraft with communication problems, esa es la palabra, with communication problems is on the ground. Lo mejor que el controlador puede hacer a veces es alejar a los demás tráficos, liberarse del problema y volver a traerlo todo de nuevo, ¿no? Sí. Esa puede ser una solución. Ahora, ¿vos qué harías? Sería a ver si I would separate the other traffic, the traffic near the Boeing 757 for not having problems. Sí. To avoid, puedes decir, ¿no? Para evitar to avoid having problems, ¿no? Para evitar tener problemas with the aircraft which has communication problems, ¿no? Para evitar tener problemas con la aeronave que no tiene comunicación, puedes mencionar. O separate the traffics away, lejos. The aircraft which has communication problems. Lo mejor que puede hacer, ¿no? Separate away, que los aleje. Puede ser una forma de contestar, ¿no? Claro. Bien. Ok, dice, talking about imaginary situations, I will ask about wind shear. Eso es lo que dice uno, ¿no? I will give permission to land. Ese sería otro. Esos son ejemplos de las respuestas que estamos dando nosotros. In each case, what will you say to deal with the situation? Bueno, ya eso ya, pasémoslo. Dice, think of a situation in your experience where there was confusion, or misunderstanding. Who was involved? A ver, déjame que me acuerdo de un problema de esto. Confusión. Confusión. Wait, okay. I was flying in a Cessna 150 and there was another air traffic in a Cessna 172. We were 2 Cessnas in the El Trompillo Airport. Okay? So who was involved? 2 Cessnas
150 and 172. Okay, what was the problem? The problem was I was doing left traffic circuit to the runway 34, and the Cessna 172 was doing right traffic circuit to the runway 34. Okay, and I was cleared to the final as number 1, and this 172 was cleared to the final leg as number 2, but he got to the final leg as number 1, and there was a confusion as who was first for the air traffic controller, and he gave me the authorization to land, but I was as number 2, and we got a little problem there. Okay, how was it resolved? I told to the air traffic controller that I was as number 2 and the Cessna 172 was as number 1, and then he reorganized the authorization for both traffics. Entonces se resolvió diciéndole que yo estaba de 2 y el otro estaba de 1. Entonces el controlador dijo, ok, autorizado el 172 como número 1 y el otro como número 2. Listo. Sencillo, ¿no? Sí. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, por ejemplo, vos en un examen ocurren estas preguntas. A ver, tell me about a situation where you have problems of communication with the air traffic controller, por ejemplo. ¡Pam! Te dice esa pregunta. Y uno trata de cranearla la idea. Entonces, mientras más vos la pensás, más difícil la haces para tu examen. Mientras más difícil la haces, más te cuesta encontrar las palabras correctas. Y ahí es cuando te empezás a tener problemas. ¿Viste? Entonces, si vos llegás a tener el examen de esto, inventate. ¿Viste? Inventate cualquier problema y que sea fácil de explicarlo y que vos sepas cómo explicarlo. ¿Viste? Claro. Eso siempre, manejar la situación siempre a tu conveniencia. Sí, más para contestar rápido, ¿no? Pues sí, digamos, no es traducir, porque lo que he notado, digamos, en personas es que muchos piensan su oración en español y luego la traducen en inglés palabra por palabra. Cuando no es así, tienes que usar más la gramática y imaginarte, pensar en inglés. Es con lo que sabes y con lo que sabes bien, responderlo, ¿no? Claro. Bien, ok. Output dice, read the report and answer the questions. Dice, descent confusion. O confusion, le dice. No sé, creo que es confusion, ¿no? An airliner had to divert to an alternate airport because of engine problems, dice. The pilot did not declare an emergency, but request a descent to 2,000 feet in order to restart the engine. The plane had also lost pressurization, but the pilot was unable to explain this to the ATC. Controllers were concerned that the pilot wanted to descend so low, but were unable to make the pilot understand their questions. They then asked, "Can you just advise me, you are descending to use fuel?" No? The flight crew misinterpreted this as, "Do you have enough fuel?" and replied, "Yes, we are descending with fuel enough and everything is okay." But because the pilot had not understood the question, the reply confused the controller even more. Fortunately, the controller guessed there was an emergency and the aircraft was put on 7700 squawk. He transferred the aircraft to its own frequency. The aircraft landed safely, but the poor understanding and communication from the pilot was reported to the authorities. Listo. Parece problema de Boliviana de Aviación. ¿No? ¿Qué tal? Dice... ¿Por qué? Confusión del descenso. ¿Te enteraste, no? ¿Te acuerdas que hubo, bueno, no sé si te habrás enterado hace unos 2 años, creo que fue, que hubo un llamado de atención de la FAA Bolivia por problemas de comunicación de inglés de Boliviana en Miami?
Eso fue creo que hace unos 2, 3 años, o por ahí algo más o menos. Y me acuerdo que por nada más empezaron a ser más rigurosos con el tema del inglés, porque la OASI recibió esa llamada de atención, entonces dijeron, aparte que ustedes no hacen caso, dijo, entonces, mira, los voy a molestar más y ya. Porque, por ejemplo, según la RAP o la regulación, nosotros deberíamos haber estado dando exámenes de inglés desde el 2000, ¿cuánto era? Por el 2008, por ahí, por esa tanda. Y fíjate que recién nosotros estamos empezando a dar. ¿Viste? Entonces, ahorita para todos los chequeos tenés que tener un examen de inglés dado. O sea, testeado tu nivel. Antes no era así. Cuando yo me chequeé, no era obligatorio. Y yo me he chequeado desde el 2016 hasta el 2017. O 18. 16. Sí, 16. 16 me chequeé de privado, comercial y FR. Y 17 de multi y de instructor. Sí, Ajá. medio raro, che, porque para mi papá le han pedido sí o sí. Sí o sí le han pedido su nivel de inglés. ¿Qué tanda? ¿Qué año? Esa fecha. Pero es que él vuela pues en línea. O más antes, o más antes. Claro, sí. Pues, pero para línea sí o sí es con inglés. Sí, pero bueno, no sé cómo habrá Él sido, hizo su pero él ya me convalidación de decía licencia, ya. ¿no? Sí. Obviamente sí o sí. Y como él volaba. Digo, inglés. Inglés, no sabes. Claro, eso es lo básico. Pero no, lo bueno es... y conocí una vez a mi papá, pues así me comentó que él fue a Miami. Ajá. Y él había cargado o sea, él tenía que cargar los puntos. Ya, en el mapa. Cargó. Sí, en el MCDU. Ajá. O en el FMC creo que es. Sí. Y no, pues ya salen y luego él, bueno, como estaba de copiloto en el 300, en el 115, no, pues el problema era de que de un momento a otro toda su salida la cambió el controlador y dijo que cargue otros puntos, así. Ya. Mi papá puso los puntos, no había, tuve que cargar punto por punto, porque no había suscripción supuestamente en el MCDU. Ya. Punto por punto, como más concentrado. Claro. Ahí a presión y encima le decía el controlador, no, que desvíe, que claro, todo ese problema. Y justo cuando él ve pues ¿cómo se llama? La ventana, no es ventana, pero él vio afuera. Ajá. No, pues el parabrisas. en medio de una tormenta. Ya. En medio de una tormenta y entendió pues por qué lo estaba llevando pues por esos puntos. Ya, ¿por qué lo estaba desviando? Sí, y de mi papá me dijo, tienes que entender inglés, tienes que aprender, porque para que no pases así a presión. Claro. Es que uno sufre, pues. Y no es cómodo. Y vos en la aviación siempre tenés que estar cómodo, porque si no estás cómodo volando, estás sufriendo. Desde aquí te lo digo. Cada vez que vos salgas a volar y no te sientas cómodo, algo no está bien. O el avión no está bien, o tu instructor no está bien, o vos no estás bien. Pero algo no cuadra, o la meteorología no está bien. Pero cuando uno no se siente cómodo volando, porque volar tiene que ser placentero. ¿Ya? Claro. Porque es un placer volar, ¿no? Entonces, claro. Si el vuelo no es placentero, es porque algo anda mal. Siempre. Claro. Siempre eso. Bien, dice, entonces vamos a revisar aquí. Dice, confusión del descenso, ¿no? Airliner. Airliner significa que es un avión de aerolínea, ¿no? Sí. Tuvo que desviarse a un aeropuerto alterno porque tuvo problemas de motor. El piloto no se declaró en emergencia, pero solicitó descenso a 2000 pies de forma, o sea, para poder reencender su motor. El avión también tuvo pérdida de presurización, pero el piloto no pudo explicar esta situación al controlador. Los controladores estaban preocupados del que el piloto, o se dieron cuenta, por así decirlo, ¿no? Se dieron cuenta de que el piloto quería bajar, wanted to descend, muy bajo, o sea, quería descender muy bajo, pero ellos no eran capaces de hacerle
to make the pilot understand their question. De hacerle entender al piloto sus preguntas. Entonces, los controladores no podían hacerse entender con el piloto lo que le estaban preguntando, ¿no? Ellos preguntaron que si ellos le preguntaron al piloto, ¿puede confirmarme, dice, ¿no? Está descendiendo para gastar combustible, le dice, ¿no? To use fuel sería para gastar combustible, ¿no? ¿Cómo lo interpretarías lo siguiente? A ver, practiquemos. A ver, traducímelo esto. Ajá, esto, traducímelo a lo que sigue. ¿Dónde? Do you know? The flight crew misinterpreted this. Eso. Desde ahí empezámelo a traducir. La tripulación de vuelo malinterpretó esto como tú tienes suficiente combustible y recalcó, sí, estamos descendiendo con suficiente combustible y todo está bien, pero el piloto no ha entendido la pregunta y ¿qué sería reply? Creo que replicó, no, responder. La respuesta fue confusa para el controlador, peor, digamos, ¿no? La respuesta confundió al controlador mucho más. ¿Cierto? Eso es. Ahí hay que, como dijiste, ¿no? Hay que interpretar más y no traducir mucho. Wagner Salguero dice, hola amigo, ¿estás dando clase? ¿Será que esto es clase o qué decís vos? No es clase, ¿no? Porque si fuera clase te estaría poniendo nota. No damos clase, pero practicamos nomás, Wagner. Ahí está el link del Discord. Si sabes inglés algo, o más o menos, vamos a poder practicar. Pablo Santa Cruz Escobar le dio like. Bien, buenísimo. Ahora, a ver, trata de hacer el último párrafo. Métale. Afortunadamente el controlador supuso que hubo una emergencia y el avión fue puesto a 7700 en, ¿cómo se llama esto? En radio. No, ¿qué sería? Transponder. Eso, transponder, bien. Transponder. Él transfirió el avión para su propia frecuencia. Ya. El avión aterrizó seguro, pero el pobre entendimiento y comunicación del piloto fue reportada a las autoridades. Eso. No hay más. Entonces, no, afortunadamente el controlador adivinó que había una emergencia y que eso significa guess, ¿no? Adivinar. ¿Ya? Supuso es más, y supuso pensar que había una emergencia sí. y que la aeronave se configuró en 7700 en transponder, se transfirió la aeronave a su propia frecuencia y el avión aterrizó seguro, pero el mal entendimiento y la mala comunicación del piloto se reportó a las autoridades. Bien, dice, envía el Discord, lo tenés, pero no sale el link, pero yo lo dejé fijado el comentario. A veces no sale el comentario. ¿No sale a veces? Está invisible. A veces. A ver, pero a veces está invisible. Lo voy a volver a mandar. A ver. Aquí está el link. Copiar. Copiar. ¿Usted dónde aprendió inglés? En la Gaby. En la Gabriel. En la universidad. Ajá, con razón. En la estatal. Sí, pues que de instituto a instituto varía el entendimiento, le cuento. Varía a veces. Sí. Pero yo estaba en el CBA. Ajá. Y un módulo del CBA equivale a 2 libros de la IFAP. Así es. Más o menos, sí. Ustedes avanzan creo que más rápido. Porque como te digo, yo usaba un libro para 3 meses. Claro. En el CBA sí, eso sí, en el CBA igual. Un libro para 3 módulos. Así. Ajá, pero esos 3 módulos vos los haces en 3 meses, pues. Depende del método rápido. Ah, ya, si estás en acelerado. ¿qué se llama?
acelerado, en el curso Intensivo, acelerado. ese. Sí, intensivo. Si estás en intensivo, o estás en normal, o estás ahí en eso, ¿no? Bien, que Sí, dice, varía. do you know any stories of a plane making a rapid descent following depressurization? ¿Conoces alguna historia de un avión que haga un descenso rápido, ¿no? Seguido de despresurización? No he conocido yo. ¿Vos no has conocido alguna historia? De los Southwest. Bueno, no, de los Southwest en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál fue ese? Pues de esto que se les abrió un fuselaje. Unos 737-800 se han tenido que descender de golpe. Igual de un 737, no me acuerdo el accidente, pero recuerdo que se le partió una cuarta parte del fuselaje. Estaba todo abierto y solo quedó la panza de esa partecita. Ah, Pero ¿no es más bien uno que era por aterrizó. Hawái? Sí, es un 737-200 que se la gritó y El techo, ¿no? por corrosión. Ajá. Sí, del techo. Sí, ese fue. Sí, me acuerdo, creo que lo vi Ese. ahí en YouTube, estaba el de Mayday, ¿no? Sí, ese es uno. Ya. Otro es, creo que de United. Sí, Ya. United, del capitán David Cronin. Era su penúltimo vuelo Ya. en un 747 y ¡pum! Despresurización así de golpe. Han tenido que descender, no sabían por qué y hasta cuando llegaron pues se dieron cuenta que estaba abierto el avión ahí, todo por la puerta esta, las puertas de los DC-10. No sé si vio el accidente causado por las compuertas de carga. Su sistema estaba defectuoso y No se era quedaban teóricas y en uno de que esos creo que después del uno de despegue México sí despegó y luego ¡pum! se estrelló, ¿no? Le dio y se estrelló. Sí, Creo que sí lo he visto ese. A ver, ese es entonces otro. dice, do you know any stories of a plane making a rapid descent following depressurization? Yes, I do, dirías, ¿no? Sí, ese es. Yes, I do. Porque es sí o no, no es yes, no, ¿no? Sí, yes, I do. Yes, I do. What No, happened? Te dijo él, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿qué Entonces ahí sucedió? vos, ahorita, ¿cuál le escogerías para explicarla en inglés? De toditas las que me dijiste. Mm, el de. ¿Mm? mm, ¿Cuál le explicamos? de Hawái. De Okay. Hawái. There was a Boeing 737 flying to Hawaii. And when the plane was over the ocean, no, estaba en el océano cuando se le abrió, ¿no? Sí. Was flying over the ocean, the roof of the fuselage of the aircraft was gone, ¿no? Or exploded because of a problem with the pressurization of the aircraft. ¿Cierto? Más o menos así. El techo del fuselaje se fue. The roof of the fuselage of the aircraft exploded because of an issue with the pressurization system. Ahí está, ese es un problema. Mejor dicho. ¿No es? There was, ¿cómo es? The pilot had problems with the communication between the ATC and the aircraft and the pilots and the flight attendants of the plane, ¿no ves? No podían comunicarse con las azafatas. También se podría interpretar the flight crew had problems with their communication and the pilots. Okay. The pilots flew with the ATC para, digamos, más cortarlo. Okay, the pilots and the ATC and the pilots and the flight crew. No, flight crew es los pilotos. Flight attendants es la palabra. Ese. Flight attendants son los azafatas. Sí, pero digamos, para resumirlo, ¿no? Podríamos decir the flight crew, la tripulación de vuelo, porque sería todos, ¿no? Los pilotos, de vuelo sería, ¿no? The flight crew had problems with the communication and, ahora sí, ¿no? Eso hablamos entre los pilotos y las azafatas. Ahora explican lo del piloto y el ATC. And the ATC, ¿no? And the pilots
had problems with the ATC too, también. También. Ahora dice la otra pregunta. Have you experienced a pilot needing to use fuel before landing? What was the situation? Yo me acuerdo que había un problema, creo que salió en las noticias, uno de BOA que estaba de ida a Madrid y tuvo problema de tren, creo, y tuvo que hacer holding por 1 hora para gastar gasolina y poder aterrizarlo. ¿Te acuerdas? ¿Algo así? No, hace años no, fue eso, hace harto fue. Sí, algo así fue. Pablo Escobar dice crew members. También puede ser, ¿no? Sí, puede ser también. There was Más, problem más, digamos, communicating en aviación between no the... es flight crew, eso ¿no? sería. There was a problem of communication between crew members. Ahí lo podría utilizar crew members. Between crew members. Entre ellos, entre los miembros de la tripulación. ¿Okay? Eso es como lo que podríamos acomodar. Have you experienced a pilot needing to use fuel before landing? Okay. Yes, I have. No? What was the situation? Okay, there was a Boeing 767 flying from Virubiru to Madrid, and they had problem retracting the landing gear. Because of the weight of the plane, they needed to fly a holding pattern for almost 1 hour. After that, they were able to land because they needed to lower the weight of the aircraft for a safety landing. ¿Se entiende? ¿No? Tenían Sí. que bajar el peso del avión para aterrizar de forma segura, ¿no? Eso sería. Tuvieron que volar un patrón de espera por al menos 1 hora para bajar el peso del avión y aterrizar de forma segura. Fácil, sencillo. Y no es más. Bueno, acabamos la unidad 1, mira. En 3 directos. No hemos avanzado muy rápido, pero así se entiende mejor. Así que aquí nos vamos a quedar por ahora. Ya vamos 2 horas de directo, son las 11 menos cuarto. Y yo creo que está bien, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Se aprende algo? ¿Sirve o no sirve? Sí. Sí, digamos, por el tema, ¿no? De los que ya saben inglés, sí. Digamos, para mí, ¿no? Eso, para practicar. Sí. Para practicar te sirve, para aprender palabras nuevas del rubro. Eso es importante. Se aprende vocabulario. Porque aquí, digamos, aquí es más comprensión. Eso. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Lectura, comprensión y vocabulario. Exactamente. Porque aquí no hay nada de gramática, ¿no? Sería raro, ¿no? No hay gramática aquí. Se supone que ya vos venís entendiendo eso, lo básico. Sí. ¿Listo? Entonces, bueno, Dani, nos vemos. Mañana hay accidentes aéreos. Vale. Mañana hay el Concorde, vamos a ver. Ese es buenísimo. Ya vamos a ir. Por culpa de ese accidente lo retiraron al Concorde. Claro, vamos a ir viendo, o sea, un poco, pillé un documental bueno que te habla de la historia del avión y a la mitad te dice el último vuelo, el accidente, y el que lo sacaron, ¿no ves? Es como la consecuencia. Sí, yo igual lo he visto, he visto videos de historia del avión, ¿no? Como veo un proyecto, luego especifican qué accidentes tuvo, sí. Ajá. Así es. Sí, nos vemos mañana entonces, Dani. Que estés bien. Nos vemos mañana. Ya, saludos ahí a tu padre. Saludos igual de aquí. Nos vemos. Chao. Chao. Ahí está. Bueno, nos hemos desconectado ahorita del Discord. Y ahora nos vamos despidiendo de ustedes. Gabriel dice, sirve Capi, belleza. Mira, se quedó Gabriel. Aunque no le entiende, dijo que es un piojo tuerto para el inglés, se quedó. Pero es bueno eso. Así se aprende. Algo por ahí se te queda. Así es. Es como cuando vos estás escuchando música en inglés, ¿no? Es algo de ahí se te queda de las palabras y todo eso. ¿Cierto? Bueno, para todo el material, ya saben, está publicado en la página. El material que estamos usando. Esto no lo considero clase porque no soy profesor de inglés.
y tampoco le hago al 100%, solo que estamos practicando, ya. Tratamos de hacerlo lo mejor posible para que así ustedes aprendan, yo también aprendo, practico yo, practican ustedes y todos son felices. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y mañana ya saben, mañana volvemos con, les voy a mostrar dónde está Facebook, dame un segundo. Mañana volvemos con accidentes aéreos, como siempre, todos los martes, accidentes aéreos. Dice Pablo, dice, ¿vale la pena pagar el curso de inglés aeronáutico en Skyteam Cup o mejor es estudiar por su cuenta? Bueno, eso ya es para cada uno, Pablo. Pablo, vos sos entonces del Trompillo, excelente. ¿En qué escuela estás o qué tal? Este es mañana. Ahí lo vamos a dejar. Depende de vos. Si tenés tiempo, ya, si tenés plata, eso también, porque el curso de inglés aeronáutico siempre lo dan caro. Todo lo que sea de aviación lo dan caro, lastimosamente. Si tenés las posibilidades de pagarlo, si tenés el tiempo disponible para pasarlo, hacelo. Si ya vos sabés la base del inglés aeronáutico, ¿cómo es? Del inglés, ¿no? Si ya sabés gramática, lo básico, si ya sabés el inglés, escucharlo, hablarlo, escribirlo, tenés base de la vocabulario y todo eso, y tenés la capacidad de practicar por tu cuenta, hacelo. Como nosotros estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, yo les comentaba, ¿no? Yo hice mi curso de inglés 3 años en la universidad y todas esas cosas, pero ahí no aprendí nada de aviones. Ahorita, por ejemplo, nos dijo Daniel que hizo su inglés en el CBA, ¿no? Y en el CBA ahí tampoco, ¿no? No se habla de aviación. Entonces, ¿qué te toca? Te toca buscar material aeronáutico. ¿Viste? ¿Para qué? Para aprender vocabulario aeronáutico, como ahorita, ¿no? Estamos aprendiendo con este libro. Si puedes hacer el curso y estás dentro de tus posibilidades, hacerlo. Ahora, yo, por ejemplo, no lo hice. Yo estudié con este libro que les estoy mostrando a ustedes, por eso se lo estoy recomendando porque es bueno. Yo ya lo he usado y la verdad que sirve, ¿no? Ya depende de uno, si se siente seguro, si se siente capaz, o por ahí hay algunas personas, cada uno aprende de forma distinta, ¿ya? Cada cabeza, cada cerebro es diferente. Hay gente que prefiere que alguien le enseñe, hay otra gente que le gusta estudiar por su cuenta, por ejemplo a mí me gusta estudiar por mi cuenta, o hay otra gente que prefiere que alguien le explique para no aburrirse, para no cansarse y todas esas cosas. Entonces ya depende, como te digo, tuya. Fíjate bien cómo es tu método de estudio, tu método de aprendizaje tuyo propio, cómo aprendes mejor. Que alguien te enseñe o vos por tu cuenta y hacelo. Dice, soy de base Cochabamba, estoy en Skyteam. Saludos entonces a todos los de Skyteam de Cochabamba. Ahí si lo podés compartir, lo mandás. Querido Pablo, ya sos hasta fan destacado de la página. Mira vos, excelente. Saludos hasta Cocha, a ver cuándo estoy otra vez por allá. Capi dice, me estoy comiendo este libro para mi chequeo de privado. Yo igual terminé el CBA. Excelente, ¿viste? Entonces, ¿cuánto te quieren cobrar por el curso de inglés? Obviamente, ningún curso es malo. Mientras sea razonable, pero es que yo me acuerdo una vez aquí querían cobrar como $1000 mensual. Pucha, lastimosamente no me alcanza, digamos. No puedo. Pero hay otra gente que dice, ya de una, y lo paga y listo. ¿Viste? Entonces, si se puede, ¿no? Ahí está, ¿viste? $1000 por 4 meses. Ahí está. $1000 en 4 meses. Y tu privado cuesta $5000. ¿Querés hacer el comercial? Pucha, es plata, pues. Ahora depende, si son $1000 como 1000 pesos para vos, entonces lo pagás, pues, ¿no? Si no, por ejemplo, yo no tenía la posibilidad de pagarme ese curso, me tocó estudiar por mi cuenta. Entonces, ya velo ahí esa forma. ¿Meta, Pablo? Daniel dice, en la AFAP abrieron el curso de inglés aeronáutico. También la Fuerza Aérea yo he visto acá en el Comilab. Lo mismo debe ser allá en Cochabamba. Los de la Fuerza Aérea tienen su centro de inglés también. Podrías preguntar ahí. Creo que eso es un poco más accesible. Obviamente que dura más tiempo, ¿no? Dura un poco más de tiempo.
Así que chequéenlo. Aquí, como les digo, está el espacio abierto los lunes de inglés, por eso he puesto lunes de inglés. Lastimosamente no entra mucha gente, el que le interesa obviamente va a entrar. Yo voy a seguir porque a mí me sirve para practicar, pues, ¿viste? Entonces, hay que meterle. Dice Belleza Capi, lo pienso, pero es verdad que piden certificado de competencia lingüística para tramitar la licencia de privado. O sea, sí te piden tener un inglés certificado. No es que sí o sí saques 4, ¿no? Pero sí te van a pedir que des el examen de inglés para chequearte. Vos podés tener 0 o 1, ¿no? No necesitas, supuestamente no necesitas un nivel de inglés específico, pero sí o sí dar el examen. Exactamente. Tenés que dar el examen. La cosa es que la OASI está pidiendo de que todos los pilotos tengan un inglés certificado. Y la única forma de que tengan un inglés certificado aeronáutico es dando el examen en un CIAC. En Cochabamba, no sé, creo que estaba el INAC chequeando inglés. Una época estuvo chequeando APA. Y no sé qué otra escuela ya. Después JET era en La Paz. Acá en Santa Cruz igual es JET, ALAS, SkyTeam. No sé si seguirá. Yo di mi primer examen en Aviator. Así que es así. El examen de inglés mínimo es $100. Y eso pagué yo el año pasado, $100. 150 el examen CAP, ¿viste? Nadie chequea en Cocha, solo Sky y solo en Santa Cruz, ¿viste? Acá en Santa Cruz te va a tocar venir. Entonces $150 para tu examen de inglés. Le subieron. Como yo te dije, el año pasado me cobraron $100. Ya le subieron a 150. ¿Viste? Dice Daniel, recientemente la IFAB sacó el curso de inglés aeronáutico y posterior le certificaron la DGAC de inglés. Ahí está, mira, te está pasando el dato, Daniel. Pero Daniel vive en La Paz, ¿cierto? Daniel vive en La Paz y nuestro amigo Pablo está en Cocha. ¿Así es? ¿O no? Yes, dice. ¿Viste? Ahora tendrías que ver dónde te queda más fácil dar tu examen. ¿Acá en Santa Cruz o en La Paz? Pero ya chequealo vos. ¿Cómo preferís estudiar? Si preferís estudiarlo por inglés. Perdón, el inglés por tu cuenta o en un curso, ¿no? Ahí está. Dice, creo que hay en todas las IFAB esa certificación. Sería preguntar bien. Sería preguntar. Fabio Andrés dice, bueno, llegué a tiempo. Llegaste a la despedida, Fabio. Pero ya mañana hacemos accidentes aéreos, por si acaso, el Concorde. Vamos a estar revisando eso. Mañana en la noche, ya saben, martes de accidentes aéreos. Meta. Charlie Bravo en Cochabamba dice, recién volví a Cocha de hacer la navegación en Santa Cruz. Ah, mira vos, belleza. Era que aproveché de hacer tu inglés acá. Pero lo malo es que te piden cita, pues, ¿no? Que yo sepa, te piden cita para programar y todo eso. Uciel Hurtado igual acaba de ingresar. Capi dice, toca ver la repetición nomás. Sí. Si estás practicando, te va a servir si es que lo vas a necesitar en inglés para chequearte de privado, comercial, lo que sea. ¿Viste? Te sirve. Esto, todo aquí, lo que estamos haciendo les va a servir. Por más de que bájenselo el material, es bueno. No les estoy cobrando por eso y es para que ustedes lo usen. Meta. Me fui a cenar, Capi, dice Humbert. Daniel Sarabia, ahí está, le dio like. Bueno, jóvenes, ni modo. Vamos acabando directo. Igual tengo que ir a descansar porque ha sido un día largo y esta semana va a ser difícil. Y hay que cumplir con los directos. Así que hay que dormir en la noche. Meta. No es más, jóvenes. Estoy llegando de Trini, dice Uciel. Uf, ¿qué dice Trini York? Le mandamos un saludo ahí a todos nuestros hermanos venianos. We have to sleep, dice Daniel. Claro que sí, hay que dormir. Hay que dormir. Peor con este calor. Meta. Nos despedimos, jóvenes. Espero que les haya servido. Que lo practiquen, que lo vean, que lo compartan si les ha gustado.
Y bueno, esto es para ustedes. ¿Meta? Full calor, dice Fusiel. Sí, debe estar terrible. Debe ser peor que acá por la humedad. Y los mosquitos. Yo odio los mosquitos porque a mí nomás me pican. Soy dulce yo para los mosquitos. Bueno, jóvenes, no sé cuántas veces me voy despidiendo, pero es que tengo que leer los comentarios. Así que nos vamos. Ya saben, mañana accidentes aéreos. Que descansen bien, bendiciones y se cuidan. Y nos vemos mañana en la noche a la misma hora. Los que están en el grupo de WhatsApp, ahí yo les mando el link cuando ya empieza el directo. Igual se comparten las historias de Instagram y de Facebook. Y les debería avisar Facebook también porque ya me siguen, pues, ¿no? Pero bueno. Me despido, nos vemos mañana, ¿ok? Se cuidan. Chao, chao, bendiciones. Hasta aquí, nos vemos.